Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a actualizar y analizar de alguna manera cómo está en este momento el ataque del Real Madrid, porque voy a daros la siguiente cifra: 10 delanteros u 11, y ahora lo matizaremos, y un overbooking difícil de aligerar, desde luego, que tiene el Real Madrid en la parcela ofensiva. Digo 10 u 11 intuyendo que Lucas Vázquez ejercerá de lateral esta presente temporada, tras haber hecho una gran temporada anterior en el puesto de lateral derecho, pero podrían ser 10 u 11 atacantes, sumando extremos y delanteros. La idea del club también entendemos, por otra parte, ahora iremos, como digo, al pormenor con el análisis de la situación de cada uno a nivel individual, pero la idea del club, intuyo, sin tener la información, es que es tener 6 o 7 atacantes al final de cara a competir, básicamente. Y podemos dar por hecho que son 5 los que van a estar presentes en la temporada 21-22. No serían otros que Karim Benzema, Vinicius Junior, Eden Hazard, Rodrigo Goes y Marco Asensio. En principio, de aquí nadie se baja del avión. O sea, con estos 5 contamos sí o sí, tal cual. Y a partir de aquí vienen curvas, porque el maletero está muy, pero que muy lleno, como decimos. Tenemos Gareth Bale, que la situación está muy clara. Desde su entorno confirman que va a continuar en el Real Madrid, que va a terminar su contrato que expira en el 2022, y recordar un matiz muy importante que hay que destacar en este vídeo, y es que Bale ocupa plaza de extracomunitario. Así que, ojito, porque el Real Madrid ya tiene las 3 plazas de extracomunitario para competir en los distintos torneos ocupados: Rodrigo, Vinicius y Eder Militao. El caso de Vinicius, ya sabemos que está pendiente de la doble nacionalidad, pero parece, debido a la pandemia, que todos los temas burocráticos a nivel administrativo se están dilatando, y esto podía, de alguna manera, alargar el proceso de la doble nacionalidad para Vinicius Junior. Así que, entre lo que cobra, entre las dificultades para colocarlo, venderlo o cortarle el contrato, etcétera, a ver cómo haces para encajar a Bale en un equipo con esta situación de extras comunitarios, de jugadores extras. Ojito, como digo, a este asunto. Luka Jovic. Pues hombre, Luka Jovic, a mi juicio, sería de los que tendría que salir por decreto. Puedes obtener algo de dinero, todavía es un futbolista joven, ha demostrado, desde mi punto de vista, como ya os expliqué en un anterior vídeo, no es jugador para el Real Madrid. Habrá jugado poco o mucho según para quién. Para mí no ha demostrado en ningún momento ganarse más minutos, no ha intentado empujar ni tirar la puerta, y no me parece jugador para el Real Madrid. Valió 60 millones, si el Real Madrid lo pudiera vender por una cuantía de unos 15-20 millones, yo aplaudo con las orejas, tal cual. Mariano. El caso de Mariano es el caso también de aquellos que terminan contrato en el 22. Mariano todavía tiene un año, cobra casi 5 millones de euros tras ser fichado de su periodo en Olympique de Lyon, y es un jugador que a nivel de calidad sobra en el Real Madrid. Es decir, otro caso Jovic, en el sentido de que, aunque corra más en el campo y lo haya intentado más, no tiene, a mi juicio, capacidad ni talento para jugar en un Real Madrid, y tampoco ha demostrado mucha ambición, sino más bien todo lo contrario. Ahora bien, otro que también, como digo, cobra una ficha bastante importante. El año pasado el Benfica lo quiso, pero el propio jugador se echó para atrás y de alguna manera prefirió chupar banquillo y estar a gustito en Madrid. Para mí, una venta de manual, y ahí el Real Madrid tendría que hacer algo con su contrato. El caso de Takefusa Kubo. Pues evidentemente Take Kubo no va a estar en el Real Madrid la temporada que viene. En primera instancia, por el tema de los pasaportes. Obviamente Kubo, como nipón, es pasaporte extracomunitario, no tiene espacio, no tiene hueco, y tampoco además ha demostrado tener una madurez para jugar en el Real Madrid, ni se ha constituido como un jugador relevante ni en Villarreal, ni en Getafe, ni nada. Por lo tanto, todavía necesita mucho crecimiento, y creo que aquí no hay mucho más estudio. Vamos con Brahim, que va a jugar en el Milán la próxima temporada al 99,9%.
si no se rompe las negociaciones finalmente. Brahim va a jugar en el Milan, por lo tanto aquí ya estaría todo el pescado cedido, que no vendido. Ahí está, la coña del vídeo. Y luego tendríamos a Reinier, que también es un caso como el de Takefusa Kubo, que va a jugar los Juegos Olímpicos igualmente, en este caso con la selección de Brasil, y que no tiene ninguna posibilidad de jugar en el Real Madrid este año. Caso claro de ser cedido. Un año de cesión de nuevo para un jugador que uno tiene la sensación que este último año no lo ha aprovechado absolutamente nada en el Borussia Dortmund, jugando entre poco y nada. Pero, claro, aquí no estamos contando con un asunto elemental, querido Watson. Aquí no estamos contando con el factor Kylian Mbappé, porque ya sabéis, en la ruleta francesa el Madrid se lo juega al todo o nada con Kylian Mbappé. Y si por un casual, oye, sale todo de lujazo y viene Mbappé, a ver cómo caben todos estos. A ver exactamente qué haces. A ver qué equipo constituyes a nivel ofensivo, porque Mbappé sería junto a Benzema titular indiscutible. Si el Madrid juega un 4-3-3, ahí cabría otro más. Y ahí ya tendrían que pugnar Hazard, Rodrigo, Vinicius, Asensio y vamos a ver Gareth Bale, si se podría hacer hueco de alguna manera. Vamos a ver si te consigues deshacer de Jovic o se queda. Vamos a ver si te consigues deshacer de Mariano o que, en su último año, en definitiva, que analizando un poquito la situación al pormenor, jugador por jugador que tiene el Real Madrid de 3/4 para adelante, tiene una situación clara y evidente de overbooking. Maletas pesadas dentro del maletero que se va a tener que quitar incluso de cualquier manera para dejar espacio y hueco. Por lo que iremos viendo cómo progresan los acontecimientos en forma de cesiones, en forma de ventas, pero como dijo Florentino en su momento, antes de que se liara todo el tema de los audios, salió hablando, por ejemplo en el Transistor, antes hay que dejar salir para que puedan entrar. Y es que tenemos, desde luego, muchos jugadores que todavía no se sabe su futuro y en ataque es donde está, desde luego, lo que se puede considerar la madre del cordero.